Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidas al canal Yoga de Todos. Bienvenidas al canal Yoga de Todos, bebé, un canal alternativo. Mientras nuevo sitio, en fin, por ahora este canal es alternativo. En este minuto, hace un instante, me acaban de comunicar que pudimos acceder al antiguo canal que está bloqueado, pero parece que no está bloqueado. En fin, veremos cómo nos comunicamos. De hecho, la pregunta de cada miércoles, Liliana, ¿tú me estás viendo? Como cada semana no lo puedo ver, una machivaya. Om Namah Shivaya. Sin embargo, está llena de estrellitas. Se ve que activaste Los algún filtros. un filtro. Y Bueno, ahí querida, estoy tratando de salirme de estoy tratando de sacar el filtro ahora, porque no sé cómo. Ah, para acá. Ya. Ahí me salía, ahí estoy sin filtro. está bien. Este, te cuento que más que nunca será oficial esta alternativa de yoga en la vida cotidiana de los días miércoles en vivo y Ya. en diferido en YouTube, toda vez que a instancias de la nueva operadora Shivananda de redes sociales, Mm, tiene interés en que se haga un solo vivo en la semana y este vivo en particular es lo que le interesa. Probablemente haya una segunda alternativa más en el formato webinar para hablar de repente de los diplomas y demás, pero es un proceso en desarrollo. ¿De acuerdo? sí, Como también estoy diciendo que hace un minuto, me escribió ella diciéndome, entré al al Instagram canal de antiguo, YouTube. pero Ah, ya. yo no puedo ingresar, le paso una contraseña a una operadora extranjera porque está en Estrangia, no está en Chile, y ha ingresado recién. No sé, um, inclusive relanzamos el diploma 300 horas, o vamos a relanzar el diploma 300 horas. Eh, Te lo voy a dejar también a tu disposición. Deberíamos conversar después fuera de canal para ver si te interesa tenerlo. Pero bueno, te voy a compartir el PDF y ese tipo de cosas, pero se va a ampliar la publicidad y vamos a tener un vendedor unificado. ¿Cómo es Entonces, eso? Un vendedor verificado. bueno, la persona de relación de redes sociales tiene 30 años Shivananda Ya. y la persona que se va a encargar de vender los productos también tiene 30, 40 años Shivananda. Mm, Entonces, yo me quedaría con la parte académica y bueno, todo este tipo de gestión, ¿verdad? Que no es poca claro. cosa. ¿Ah? Este, Vayamos a lo nuestro, después hablamos de más temas internos por privado. Bien. Comienzo, entonces, estuvimos hablando, bueno, estamos en otra etapa ya esta la tercera, cuarta semana ya que estamos hablando de sistema nervioso, hemos hablado de anatomía, estamos tomándonos del estrés para ir describiendo el sistema nervioso. Eh, Como les dije la semana pasada, hablamos de la neurobiología del estrés con un poco de mirada desde la neurociencia, amigando lo que habíamos dicho esa palabra con los conceptos del yoga. Vamos, la semana pasada hablamos de la neurobiología del estrés, los modos en que reacciona el estrés. Pasó un camión. Eh, y eso, entonces hoy vamos a comenzar, porque en un ratito como este no alcanzo a decir todo, y por un lado es bueno porque sí lo doy más espacio al desarrollo de los temas. Vamos a hablar de fisiología del estrés, a comenzar a hablar de la fisiología del estrés. Esta es la primera parte.
Entonces, en grandes rasgos, un gran resumen, antes de comenzar, tenemos que para que haya un estrés o una respuesta del estrés, habíamos visto en clases anteriores que el estrés era como una respuesta adaptativa a los estímulos del medio. Todo muy resumido. Pero esta respuesta, para que haya una respuesta, primero tiene que haber un agente estresor. Y este agente estresor va a dar un estímulo en nuestro organismo que va a provocar un mecanismo fisiológico de adaptación a este estímulo, a estresor. Y esto nos va a dar, por consecuencia, una adaptación, una respuesta adaptativa que va a dar una respuesta al estrés. Entonces, hoy vamos a analizar brevemente lo que en la primera parte, el agente estresor. Y tenemos que el agente estresor a la vez se puede dividir en tres partes. El primero, que es la recepción del estímulo estresor y la información sensorial por medio del tálamo. La función del tálamo es procesa la información que nos llega de los sentidos y como que la va distribuyendo, por así decirlo, a otras partes del cerebro. Entonces tenemos en segundo lugar la programación a la respuesta del estrés o agente estresor. Y esto va a poner en juego en parte el córtex del prefrontal, y esta parte, el área prefrontal, está correlacionada o se caracteriza porque aquí está como se procesan, voy a ser un poco repetitiva, se procesan procesos decisivos, el que yo me decida por esto o por lo otro pasa aquí por la corteza prefrontal, quiero decir, procesos de atención, también procesos de memoria a corto plazo. Entonces, y también tenemos al sistema límbico, corteza prefrontal, sistema límbico. El sistema límbico está formado por el hipocampo y la amígdala. El hipocampo se relaciona con la memoria explícita y el hipocampo, la amígdala, con procesos más emocionales. Entonces, tenemos que la programación de la respuesta al estrés va a ser mediada por la corteza prefrontal y el sistema límbico. Y tenemos, ¿qué más? Eso. Sí, eso. ¿Y qué pasa cuando ya mi cerebro como que procesa la información del medio, por medio de los sentidos, que lo va a redistribuir el tálamo? Viene ahora mi programación a la respuesta al estrés en base a situaciones anteriores, a experiencias anteriores, es que yo voy a responder a este agente estresor. Entonces, ahora viene la respuesta que va a dar el organismo al agente estresor. Seguimos en el agente estresor, que es todo lo que voy a decir hoy día. Y como les acabo de decir, esta respuesta puede darse por una vía de la amígdala, que está relacionada con las emociones, puede tener una respuesta emocional, o también una respuesta menos emocional, que está relacionada con el hipocampo, con la memoria explícita. Estas activaciones y se ponen en juego la respuesta también del complejo hipotálamo hipofisiario, el complejo hipotálamo hipofisiario, que lo vimos la semana pasada, que también modulaba respuestas de la intensidad al estrés o al estímulo que estoy recibiendo, y también a la formación reticular. La formación reticular, ¿qué quiere decir esto? Que es, la formación reticular es un conjunto de células y términos poco enredados, pero que se da en la parte del tallo encefálico y que se relaciona con los procesos del ciclo circadiano, o sea, de atención y de vigilia, de sueño y de vigilia. La formación reticular tiene que ver con el ciclo circadiano. Y también tenemos al locus coeruleus, que es la principal fuente de producción de noradrenalina que tiene el sistema nervioso, y esta noradrenalina
tiene que ver, por ejemplo, en casos de dolor agudo, cuando yo tengo un accidente, lo más lógico que si yo me accidento tenga dolor, pero a veces está en la magnitud que inhibe la noradrenalina la sensación de dolor agudo. Por ejemplo, personas que han tenido un accidente de tránsito tienden a relatar que hoy yo vi mi brazo fracturado y no me dolía. Eso quiere decir que en ese momento su sistema nervioso a un agente estresor liberó demasiada noradrenalina que le inhibió la respuesta del dolor agudo en el momento. Eso. Entonces, eso tenemos para el día de hoy, analizando el estresor, que habíamos visto en clases anteriores, que podían ser estos agentes estresores de 3 maneras, que podían ser hormonales, perdón, me estoy perdiendo. Emocionales, conductuales y fisiológicos. Esos son como nuestras formas de reaccionar ante el estrés. Entonces, y hoy día vimos lo que era el agente estresor. Eso fue la clase de hoy. Repetime cuáles son las 3 fases emocionales, conductor y cuál otro. El estrés reacciona o está controlado por componentes emocionales, porque lo vimos recién por la amígdala, que yo puedo reaccionar, conductuales. No, que solamente puede ser, recordámelo. Emocionales, conductuales y fisiológicos. Está, sí, de acuerdo. Sí. Y hoy día le explicaba el análisis del estresor, que también se divide en 3 partes. Sí. Recepción del... La recepción, la corteza prefrontal y el sistema límbico, que es el que lo procesa. El tálamo procesa la información sensorial que llega del medio. Después tenemos como que recibe nomás. La primera parte es como que yo recibo nomás el estímulo. Y lo va a filtrar, por así decirlo, el tálamo. El tálamo como que va a filtrar esta información que me está llegando y lo va a distribuir a distintas partes de mi sistema nervioso. Entonces, en base a esta información que me está llegando, mi sistema nervioso va a redistribuir, o sea, al córtex prefrontal o al sistema límbico. Entonces ahí lo va como a clasificar en si es una nueva información o si ya tengo información anterior en base a lo mismo. Por ejemplo, los temblores, uno ya la primera vez uno lo pilla, no sé, mal y reacciona mal. Y en la segunda vez uno dice, esto ya me pasó. Y como que se puede calmar, puede tomar la mochila, se puede esconder debajo de la mesa, etc. Ahí hay como se va involucrando la memoria a largo plazo en la respuesta al estrés. Y a la vez, que se puede confundir, está la respuesta, se llama así, del análisis del agente estresor. Y que puede ser mediante la amígdala, que es una respuesta más emocional, o del hipocampo, de una memoria más explícita. Me baso en el mismo ejemplo del temblor o terremoto. Hay gente que apenas se siente un poco de movimiento y ya está llorando, arrancando, se pone nerviosa, etc. Porque es una respuesta emotiva, porque de desagrado ante algo. Y el hipocampo, que da una memoria explícita, dice, ya, esto es un terremoto, entonces tengo que hacer tal cosa, tomar la mochila, arrancar al cerro, tomar la linterna, etc. Como más operativa. Entonces puedo reaccionar de manera más emocional o más operativa. A eso voy. Y la respuesta del organismo, que se da por la vía amígdala o por la vía hipocampo, también van a activar al eje hipotálamo hipoficiario, que a la vez van a estimular las glándulas suprarrenales, y también la formación reticular. Se llama formación reticular, por si acaso. Y esta formación se da en el cuarto ventrículo parte del tallo encefálico y también en parte del tallo encefálico, y que va a estar relacionado con el ciclo circadiano. Y también va a activar a otra estructura que se llama locus coeruleus, que está en el cuarto ventrículo, en un espacio que tiene líquido,
Y este locus coeruleus es la principal fuente de noradrenalina que va a tener una respuesta inhibitoria al dolor agudo en una situación específica. Eso. Muy bien. Vamos a comenzar con tratando de dar dos ideas para entender. Bien. La primera, este relato académico a nivel de la vida cotidiana es una reacción instantánea, ¿de acuerdo? No, muchas veces ni siquiera puede contenerse esa reacción emocional. Un poco lo que estaba diciendo, cuántas personas viviendo en un país sísmico como Chile reaccionan a cualquier temblor con estados de pánico, llantos, en fin, y siendo adultos muchas veces. La segunda, el segundo apunte que quiero hacer, aparte de este proceso instantáneo del relato académico que tú acabas de hacer, es un estudio conocido sobre la meditación aplicado a los Navy SEALs, a las fuerzas especiales americanas que se supone que sean lo de más alto impacto. Entre ellos, por ejemplo, fueron los que asesinaron, hicieron la intervención para asesinar a Osama Bin Laden. Entonces, en la última fase del entrenamiento, se ha dividido una promoción en dos partes y a uno de los grupos se les dio algunas técnicas de mindfulness durante 2 semanas y a los otros no se les dio nada. Cuando van a ese último entrenamiento, se establece un escenario similar al violento escenario de una confrontación real, con balas, olores, con las vestimentas de los enemigos probables. En fin, obviamente es un entrenamiento muy específico y eso es lo que sucede en el último momento. Y terminado ese entrenamiento, este estudio llevó a medir los grados de estrés, no solo en la percepción subjetiva de lo que declaró aquellos funcionarios, soldados, militares que no habían tenido la práctica de meditación parcial. El mindfulness es un juego de pelota para lo que es la meditación vedántica que hacemos nosotros. Y el otro grupo que había practicado justamente la actividad del mindfulness o de la conciencia plena o de la atención plena, del aquí y ahora, le ponen muchos nombres, pero siguen jugando a la pelota en el borde de la cancha, no hacen goles. Y esa gente tuvo también una reacción subjetiva a la violencia vivida en el entrenamiento. Pese a que las respuestas subjetivas de los que pasaron por el mindfulness a los que no pasaron con el mindfulness son un dato de la realidad de cómo se sintieron durante y después de la operación de entrenamiento realmente violenta, se les tomó en sangre una proteína, la cual es posible leer donde esa proteína en sangre para aquellos que sufren un grado estresante determinado, tiene una medida en cantidad de esa proteína, y para aquellos que han pasado por el estado meditativo,
esa proteína es de menor cantidad en sangre. O sea que hay también un dato objetivo. Nos referimos entonces que en nuestra perspectiva académica presentamos elementos científicos, por lo menos presentamos elementos académicos, aunque esta sea una conversación aparentemente al mediodía en el Instagram, o puede ser un acompañamiento de audio y video en el YouTube de nuestro canal, pero en resumen, lo que nosotros tenemos como objetivo es yoga en la vida cotidiana, y con el nombre de nuestra escuela, con la marca de nuestra escuela, Escuela Yoga de Todos, Vajista Vedanta, queremos decir que el Vajista es el yoga cuasi científico, prácticamente es la espiritualidad científica, toda vez que al leer el texto del Vajista, particularmente nosotros seguimos el texto traducido al inglés desde el sánscrito de Swami Venkatesananda, podemos afirmar que en el Vajista hay estudios de partículas subatómicas, están los estudios de cómo reacciona la vida, el ser humano en el contexto celular a lo largo de la vida, se explican las vidas anteriores, que pueden ser formas de reencarnación, a vidas posteriores, se muestran los planos que hoy está hablando la astrofísica en términos de energía, de materia oscura y demás. Y entonces nosotros hacemos espiritualidad científica. A partir de este momento, entonces, vamos a definir qué es lo que pasa en ese instante que tú acabas de relatar durante 10 minutos de los intervinientes a partir del agente estresor, y nosotros vamos a proponer justamente esa visión que le sucede al individuo que en un contenido, en un continente de altísimo estrés, como son los soldados SEALs americanos en California, ¿por qué nosotros enseñamos la yoga de la manera que enseñamos y qué es lo que sucede a partir de esta definición que voy a dar en este momento? Las técnicas de ejercicio adecuado, respiración adecuada, pensamiento positivo, descanso consciente, dieta lácteo-vegetariana, repetimos, dieta lácteo-vegetariana de la Ayurveda, descanso consciente del Yoga Nidra, pensamiento positivo de la meditación, respiración adecuada de los ejercicios de pranayama y ejercicio adecuado con el asana. Esos 5 principios permiten entrenar la mente del practicante de tal manera que puede tomar el control, 1, darse cuenta, 2, y resolver, 3, todos los factores estresores. Obviamente es un entrenamiento. Hay que entrar a la clase y practicar asanas, hay que entrar a clase y aprender a respirar, hay que entrar a clase con nosotros y aprender a cómo dormir, hay que entrar a clase con nosotros y aprender el sistema de meditación, y hay que entrar a clase con nosotros para aprender cuáles son en Ayurveda los 5 colores, los 5 sabores de acuerdo al perfil psicobiológico de cada persona. Pero creo que todavía estamos lejos de aplicar el yoga en la vida cotidiana, solo invitando a que aquellos que nos escuchan ingresen a tomar clase con nosotros
de manera presencial, sincrónica, en línea, o si están en Iquique o Arica o Santiago, ir a alguno de nuestros centros con profesoras que han estudiado con nosotros, sino que tenemos que definir lo que está justamente antes de la introducción del día de hoy, el agente estresor. Porque elegantemente, académicamente, la profe Liliana se metió directamente en la corteza prefrontal y entró a hurgar y a nadar adentro del hipotálamo, el complejo hipofisiátrico, se fue para abajo para la amígdala, volvió por el sistema límbico, se fue un poquito para atrás para el sistema reticular, hizo todo eso. Ustedes piensan que yo estoy dramatizando, pero lo que hizo la profe fue un largo viaje adentro de las circunvoluciones del cerebro, que tiene apenas 1,5 kilos. Y el punto es cómo define, dónde define, cuál es una de las definiciones que tiene la yoga para ese factor estresor. Vamos a hablar de 5 opciones, solo de una, que está en el texto de los Yoga Sutras, inspirado por Patanjali, conocido como también el Ashtanga, los 8 peldaños del yoga, y de los 4 capítulos que tiene el texto, nos vamos a referir solo al capítulo 2, y del capítulo 2 nos vamos a referir a el versículo, aforismo, sutra número 3, el que se refiere a las debilidades de la mente, y dentro de las 5 debilidades de la mente que estamos insinuando que hay, nos vamos a centrar en la última, en la Diniviveya, que es el miedo a la muerte. ¿Y qué sucede con el miedo a la muerte? El miedo a la muerte es, como terminamos la presentación del miércoles pasado, es la identidad con el cuerpo físico. Y van a decir usted, ay, profe, ¿cómo la complicó? ¿Vamos a hablar de filosofía? No, vamos simplemente a referirnos al miedo. Entonces, dentro de los factores, dentro de los agentes estresores, que fue la propuesta de la profe Liliana, nosotros en una mecánica, en una dinámica de reduccionismo, para facilitar el enlace entre la vida cotidiana de cada uno de ustedes, ese proceso maravilloso de neurotransmisores adentro del cerebro, y la realidad del agente estresor que provoca la reacción del individuo humano, podemos reducirlo, yo creo, con la experiencia que tenemos, a un no menos 70-80% de la vida humana. Después, probablemente, fuera del miedo a la muerte y todas las fobias, miedo, pánico, ansiedad, todo lo que viene para abajo antes de la muerte, se puede poner, bueno, la rabia, la lujuria, la codicia, los 7 pecados capitales. Pero sin ánimo de ser muy reduccionista, el tema del miedo es el gran factor estresor que tú has planteado, y que obviamente lo que nosotros decimos es la práctica en nuestra escuela del ejercicio adecuado, las asanas, de la respiración adecuada, el pranayama, de la meditación, el pensamiento positivo, de el descanso consciente, que también lo practicamos en las clases, con ejercicios de relajación consciente de yoga nidra, llegamos a algo que obviamente no se practica en clase, pero sí lo enseñamos, lo que es la dieta adecuada. Por lo cual, el factor estresor del miedo puede ser gobernado, puede ser controlado, puede ser mitigado
y vuelvo a repetir los dos verbos que dije en la introducción. Todas estas técnicas permiten que yo me dé cuenta del factor estresor. O, segunda opción, yo pueda reaccionar positivamente al factor estresor. Eso es lo que quería enseñar, Liliana. No sé cuál es tu pregunta pendiente. Por hoy no tengo preguntas. Solamente recordar que a quien vea este video alguna vez que conviene más ver estas reuniones en YouTube, porque de repente decimos cosas medias raras y así, retroceden, lo vuelven a escuchar, retroceden, vuelven a escuchar, versus acá en Instagram, que es más inmediato y en cualquier momento nos censuran nuevamente. ¿Sí? No, yo estoy escuchando distintos canales por distintos temas que sigo en mi cotidianeidad y está terrible la censura. Pero hay palabras que no se pueden decir. Personalmente estoy teniendo mucho cuidado al escribir los textos que acompañan un asana para evitar, y mismo ahora no la voy a decir, porque una referencia a algún estado físico del ser humano en su condición de género es también supervisado. Y no nos comamos la pastilla de que es solo el algoritmo. Atrás del algoritmo hay personas. Atrás del algoritmo hay ideologías. Atrás del algoritmo hay culturas. Atrás del algoritmo hay influencias de distintos grupos de personas que inciden para poder manejar el lenguaje en los distintos ámbitos de la vida. Un tiempo muy complicado nos está tocando vivir. Un tiempo muy complicado nos está tocando por vivir. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Mucho cuidado con lo que se dice. Yo escribo en las presentaciones, como ahora de este video, hago un script, hago un texto, y hay que tener cuidado con lo que se escribe. Hay que tener cuidado con lo que se escribe. Porque, insisto, el falso concepto de que hay un algoritmo atrás, de que el algoritmo censura, no. Hay mucho más. Hay mucho más que eso. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Gracias por tu compañía y reiteramos que este formato de conversación, Yoga en la Vida Cotidiana, que ya debe estar cumpliendo casi 2 años estos próximos días de octubre, probablemente a partir de la semana que viene o de la otra va a tener una presentación de una miniatura de aviso y va a tener inclusive el título. O sea que nuestro diálogo interno de lunes o martes sobre lo que vamos a hablar va a tener que ser el día lunes para comunicarlo a las redes sociales para que sea avisado, para que sea un poco más orgánico. Esto tiene menos de 24 horas de novedad. ¿De acuerdo, Liliana? ¿Estamos de acuerdo? Luego por privado, luego por interno, avísame cuándo nos podemos sentar a conversar. Estoy pensando en mañana, no más allá de mañana, porque ahora a las 3 de la tarde voy a conversar con Santiago, con Bárbara Santibáñez. A las 4:30 voy a hablar con Valdivia, con la persona que va a comercializar los diplomas. Y bueno, dejarte pensando, tomar una definición, a ver qué, porque vos también estás en vías de definiciones personales. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Om Namah Shivaya. Nunca fue más conversado. Om. Gracias. Me cuesta conversar un poco donde no lo veo, entonces no sé si está serio, se está riendo, si está callado porque está pensando, se fue la señal. No.
no, estoy acá, Ya. estoy acá. Este, eso, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces Muchas quedamos en contacto. gracias. Om, om. Nos estamos viendo.